Noticias nos atiende ahora el comisionado y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Ralón Orellana. Bienvenido al programa, muchas gracias. Muy buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Lo primero que queríamos analizar, señor Ralón, era, el uso de algunas palabras y términos que han sido rechazados por el gobierno de la presidenta Boluarte, como por ejemplo el haber introducido en el informe ejecuciones extrajudiciales, masacres, cuando hay una investigación en el Ministerio Público que todavía no concluye. ¿Por qué llegar o por qué mencionar, calificar, digamos, de esa manera el actuar del gobierno, que deja una sensación realmente de que aquí hubo pues una suerte de acción masiva de aniquilamiento de personas, más allá de lo que las investigaciones todavía no determinan? Comentarle que me voy a referir al informe, no en sí a las declaraciones de la presidenta. Es correcto. Decirle que el informe no concluye como una manera categórica en sí la existencia, sino el término literal que utiliza, primero lo utiliza en Ayacucho y lo utiliza como podría ser ejecución extrajudicial y por ser más de 3 personas podría ser una masacre, pero son las investigaciones las que tienen que establecer si esto efectivamente fue de esa manera, por lo que estando las investigaciones en curso, son investigaciones las que tienen que establecer tiempo, modo, lugar y qué fue lo que ocurrió, y la comisión hace un llamado a que estas investigaciones pues sean llevadas a cabo por las fiscalías especializadas en materia de derechos humanos. Es decir, pero usted entiende que un informe de la Comisión Interamericana tiene un impacto internacional relevante, ¿no? Y que la sensación que produce, digo yo, el rebote incluso, o la percepción de los medios internacionales, digamos, hacia la manera de conducirse del gobierno peruano, puede distorsionarse porque las investigaciones no están concluidas, pero ustedes ya condicionan un resultado. No el otro, sino un solo resultado, que es el de la eventualidad de una masacre en Ayacucho. Yo lo que diría es que hay que separar la percepción mediática de lo que dice el informe. Uh-huh. El informe de lo que habla es que podría haber ocurrido y que debe investigarse, pero no lo establece porque no realizamos una investigación. Nosotros, el objetivo ni el mandato de la comisión es establecer investigaciones de carácter penal o criminológica para saber qué fue lo que ocurrió, por lo que pues es bueno aclarar en estos espacios, como en esta entrevista, que el informe no tiene una connotación de una investigación de carácter penal. De acuerdo, pero hay muchas afirmaciones, algunas sobre temas políticos, otras sociales, otras institucionales y también económicos. Y parte de la sorpresa y de las objeciones que han levantado, incluso por personas que aprueban el informe general, es el caso del ex primer ministro Pedro Cateriano, quien ha sostenido que no se entiende por qué hay un párrafo consagrado a la minería en el Perú, en donde se afirma que el modelo extractivista forma parte del contexto que ha permitido la polarización y la violencia en el Perú. Y el primer ministro hace pocos minutos aquí en RPP ha dicho que afirmar eso supone desconocer el esfuerzo que ha habido en el Perú por generar una minería responsable. Ok, sí, quisiera aprovechar esa pregunta para decir que obviamente cuando se publica este informe hay pues diferentes reacciones, puntos de vista al respecto. El informe tiene una parte de antecedentes, de un marco, y al haber ocurrido, digamos, el desplazamiento de la comisión a varias regiones fuera de Lima, desde la perspectiva de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, DESCA, se establece que, digamos, muchas de esas zonas, pues obviamente, pues reclaman dentro de las protestas algunas mejoras que no han llegado. El enfoque del informe es dar ese antecedente. Fuimos a zonas rurales, por decirlo de alguna manera, donde pues la calidad o el desarrollo todavía pues es un desafío, y es por ello que está enfocado en los antecedentes, que sí es
digamos, desde la óptica de las relatorías especiales como la DESCA, algo que normalmente se utiliza en los informes, poner un contexto pues de lo que se denuncia en ese ámbito, aunque sea de carácter económico. Correcto, señor Ralón. Ahora bien, más allá del tema de la actividad extractivista y de las brechas, nosotros somos conscientes aquí en el Perú de que en efecto, digamos, el crecimiento económico probablemente no haya llegado a todos los peruanos. Y eso es una verdad que discutimos permanentemente. Pero lo que sorprende, por ejemplo, es que así como se ha considerado este tema dentro del contexto, no se haya también considerado que buena parte de esas brechas no se solucionan por otros dos problemas muy graves en el país. La corrupción de esos gobiernos que reciben básicamente dinero que proviene de los aportes de las empresas mineras que no son distribuidos de la manera correcta a través de una mala ejecución del gasto en las provincias allí donde ustedes han ido, y la informalidad que hay en el país, lo que explica, más allá de la actividad extractivista, únicamente el problema de la solución o el acortamiento de las brechas socioeconómicas. ¿Por qué se prioriza uno y no el otro? Bueno, primero es que el informe como tal tenía un marco temporal específicamente de la situación en el marco de las protestas y, digamos, el tema de corrupción está mencionado en el informe como únicamente en una parte ya muy concreta de las investigaciones de corrupción que venían ocurriendo sobre el expresidente Castillo antes del rompimiento constitucional. O sea, se abordaron de manera diferente. Se abordó un tema de contexto de las regiones que fuimos y luego el tema de corrupción está mencionado en el informe de una manera puntual, concreta, como ya parte de la crisis institucional que desembocó en el rompimiento constitucional. O sea, la Comisión lo abordó, pero lo abordó en dos niveles diferentes, por decirlo de una manera. De acuerdo, señor Ralón. ¿Por qué el informe prefiere decir rompimiento del orden constitucional y no golpe de Estado? Sí, yo comentaba el día de ayer, el informe menciona que el término golpe de Estado, sí lo menciona el informe y establece que así fue calificado en el nacional y así fue calificado también en algunas voces internacionales. La comisión entiende que rompimiento constitucional y golpe de Estado son pues términos sinónimos, pero que el vocativo golpe de Estado tiene más una connotación de una terminología política y el rompimiento constitucional, es decir, quebrantar la Constitución, romperla, salirse del orden constitucional es un término más jurídico y por ser este informe al que se trató de ceñir lo más posible a temas jurídicos, se optó por usar rompimiento constitucional, pero no para minimizar o evadir. De hecho, en alguna conferencia de prensa a la que yo di de cierre, utilicé el término golpe de Estado o rompimiento constitucional. Entonces el informe menciona por eso rompimiento constitucional, pero lo toma como un vocativo sinónimo al de golpe de Estado que menciona que fue mencionado a nivel nacional e internacional. Señor Ralón, usted es el comisionado encargado del caso del Perú en general y quisiéramos comprender qué tareas le incumben desde ahora en adelante en su calidad de responsable sobre el Perú en el seno de la Comisión Interamericana. Sí, voy a comentar que cada uno de los comisionados tenemos encargos de relatorías de países específicos. Ese encargo lo que da es una relación más inmediata con las autoridades o las organizaciones o los familiares de víctimas, es decir, a quienes se busca para poder entablar un contacto o trasladar una información o dar seguimiento a las recomendaciones es normalmente al relator de país. Las decisiones, por ser un órgano colegiado, se toman por mayoría o por unanimidad en el seno de la comisión y en este momento lo que le correspondería a un relator de país sería el poder dar
un seguimiento cercano a las recomendaciones del informe, es decir, establecer algún mecanismo de seguimiento que no lo hace solo el relator, sino que se conversa en el pleno, se conversa con el equipo, pero digamos el diálogo normalmente lo tienen las autoridades en primera instancia con el relator de país. Señor comisionado, yo le rogaría que nos espere un instante, tenemos que ir a una pausa aquí en Lima, después de la cual quisiéramos retomar nuestra conversación con usted a propósito del informe presentado ayer por la Comisión Interamericana que usted integra. Vamos a la pausa, Mávila. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. Raro que nos haya esperado estos minutos para poder escuchar a nuestros anunciantes y retomamos la conversación con él. Él es comisionado y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y evidentemente el tema que nos convoca esta mañana es este informe. Dentro de las recomendaciones, señor Ralón, que se hace en este informe, se habla de un acompañamiento de la Comisión. ¿Qué exactamente significa este acompañamiento? Sí, lo primero que creo que vale la pena mencionar es que la Comisión Interamericana es un órgano subsidiario y complementario, es decir, que no puede intervenir de forma indebida en aspectos que corresponden a obligaciones propiamente de los estados y al funcionamiento de las instituciones nacionales de los estados. ¿Qué corresponde? Lo que corresponde es que se realicen investigaciones de los hechos que el informe realiza. ¿Quién debe realizar esas investigaciones? Pues las autoridades nacionales, las fiscalías especializadas en derechos humanos, y entonces el acompañamiento de la comisión puede ir en dos vías. Una, si el Estado le requiere asistencia técnica, poderle dar apoyo de asistencia técnica, pero tiene que venir el requerimiento del Estado. Y el otro aspecto es tener algún tipo de metodología de reuniones periódicas que permitan establecer si han habido avances en algunas recomendaciones. Voy a poner un ejemplo. Hay una recomendación que habla de reparación integral a algunos familiares de víctimas. Ya Perú, por ejemplo, con un mecanismo multisectorial que se saluda en el informe, ha avanzado una parte de esa recomendación, pero para poder completar esa recomendación, pues podrían haber reuniones de seguimiento virtuales donde nos informen efectivamente la cobertura, cómo se ha implementado el mecanismo de reparación, poder nosotros hablar con quienes han sido beneficiados, es decir, es una labor de seguimiento en cuanto a tener reuniones periódicas que nos permitan con las autoridades responsables ver cómo están atendiendo las recomendaciones y estar atentos a si el Estado nos hace algún requerimiento de asistencia técnica. Esa es la labor que corresponde a la Comisión. Un tema al que le han dado mucha importancia es el de la libertad de prensa en el Perú y lo han enfocado sobre todo desde el punto de vista de las amenazas que se han registrado y que han sido reportadas a la Comisión al desempeño de los periodistas por parte de funcionarios del Estado. Usted menciona el caso de varias agresiones hechas por policías, pero también por instituciones o personas de la sociedad civil y cita en particular el caso del grupo llamado La Resistencia. ¿Qué fuentes tiene usted, que ha tenido la comisión para el informe que presentan sobre las amenazas a la libertad de prensa en nuestro país? Sí, lo que tiene la comisión para esas afirmaciones es, digamos, denuncias que presentaron directamente algunos periodistas al relator de libertad de expresión y que ha venido la Relatoría de Libertad de Expresión como dando seguimiento con algún tipo de entrevista respecto al tema de la libertad de expresión. Ese es respondiendo a su pregunta. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar que el informe aborda el tema de libertad de expresión no solo en el aspecto de alguna denuncia de un periodista particular, sino también de la libertad de expresión en el enfoque más amplio
de la protesta social pacífica. Creo que algo importante del informe es que separa lo que es una protesta social pacífica y condena los hechos de vandalismo o vandálicos que no están protegidos por el derecho de protesta. Y esto pues creo que vale la pena mencionar porque en el capítulo 5 lo aborda de una manera amplia y se refiere tanto a denuncias particulares de algunos periodistas que han presentado, pero también lo aborda desde una perspectiva de diferenciar la protesta social de la violencia. En términos sencillos para nuestros oyentes y televidentes, ¿qué pasa si el Perú eventualmente no cumple o no acata las recomendaciones del informe? En algunos aspectos, por ejemplo. Digamos que lo que se espera del Estado es que, a pesar de los desafíos, vaya avanzando y vaya cumpliendo. Es decir, el seguimiento que se da por parte de la Comisión bajo la metodología que mencionaba es precisamente pues conversar en algún punto por qué no se puede avanzar en algún aspecto, si es una situación que necesita o asistencia técnica o hay alguna dificultad, pero lo normal, digamos, de un Estado democrático que firmó la Convención Americana es poner su mejor esfuerzo para cumplir las recomendaciones. Nosotros, como mencionaba, como órgano subsidiario y complementario, lo que podemos hacer es brindar asistencia técnica e ir conversando, dialogando, dando un seguimiento de visibilizar cómo se puede avanzar. Es decir, que uno entendería que el Estado va a hacer su mejor esfuerzo. Es complejo, digamos, el poder dar cumplimiento no solo a un informe de este tipo, sino la Comisión tiene distintos en la región, pero es un trabajo que pues corresponde hacer de manera conjunta, cada quien respetando sus competencias. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Ralón, por haber estado con nosotros esta mañana explicándonos los alcances del informe que se conoció ayer, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días. Buenos días, señor Ralón. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.